Como habíamos comentado esta mañana, es un momento especial, bueno, no solo porque retomamos la charla este año dentro del marco de Madrid es Moda, la Semana de la Moda de Madrid, sino que anunciamos que se ha creado un curso sobre el slow fashion español en colaboración con el Education dentro de su programa de sostenibilidad. Hemos empezado esta mañana presentándolo, luego hemos tenido la oportunidad de hablar con Juana Martín y hoy tenemos aquí, o esta tarde tenemos aquí, un panel muy interesante que empiezo presentando antes de hacer mi introducción. Por un lado tenemos a Paula Ramírez, subdirectora del Museo del Traje. A su izquierda tenemos a Paul García de Oteiza, director creativo de Oteiza. Y a la izquierda de Paul tenemos a Sergio de Lázaro, director creativo de Otrura. Dos de las grandes marcas en este momento de moda de autor y evidentemente una gran institución como es el Museo del Traje. A mí me gustaría hablar con vosotros de un concepto que es identidad y renovación, o renovación y identidad, ¿sí? Una de las cosas que comentábamos esta mañana y que siempre está presente es el concepto del slow fashion. Si es algo nuevo, pues algo que ya existe, si es algo que nos hemos inventado o que realmente hemos recuperado. Y la cantidad de cosas que podemos recuperar y que no recuperamos, ¿vale? O que estamos recuperando y las vemos como nuevas, ¿no? Es muy importante entender dentro del concepto del slow fashion español, si nos queremos proyectar internacionalmente, qué significa, ¿vale? Qué hay de histórico, qué hay de identidad y qué hay de importante, o sea, de único en lo que nosotros hacemos. Y bueno, hoy con Juana Martín se estaba hablando de su presentación en París y de cómo la gente salió emocionada por la cercanía y la humildad con la que se había hecho el evento, ¿vale? Versus las grandes presentaciones de París, y de cómo existe ese relacional con el equipo tan humano que si lo comparas con la alta costura de París, pues es completamente distinto. Pero primero me gustaría contextualizar, ¿no? Contextualizar qué es el slow fashion español o qué significa el slow fashion español en la historia, ¿no? En la historia de la indumentaria y en la historia del traje, y nadie mejor que Paula para que nos cuente. Paula, explícanos, ¿vale? Exactamente si nosotros, o sea, cuán relevante es la moda española en el mundo, ¿vale? Que esto históricamente, que esto lo hemos hablado varias veces, pero sobre todo, ¿cómo podemos empezar a ver en esa historia de la moda española lo que hoy denominamos moda de autor español vinculado al slow fashion? Pues a ver, efectivamente la moda española tiene una historia amplísima que ha tenido mucha influencia a lo largo del tiempo, y a lo largo de la mayor parte de ese tiempo la moda ha sido totalmente slow, quiero decir, o sea, podemos hablar de una aceleración de la moda a partir del siglo XIX, con la industrialización, por supuesto, las anilinas, y después ya por supuesto en los años 60-70 con el pret-à-porter. Antes la moda era un proceso lentísimo, o sea, pues para producir 10 centímetros de una seda del 18, pues es que se necesitaba el trabajo de un artesano durante un día entero. O sea, slow no, era lentísimo aquello, y de hecho eso también implicaba que el valor de los materiales, ¿no? El valor de esas telas, de esos botones, pues era tremendo. O sea, hacerse un traje aristocrático, tal y como los que tenemos en el museo del siglo XVIII, pues tenía el mismo valor que un Tiziano. Quiero decir, era una cosa muy lenta, muy costosa de hacer, absolutamente artesanal, por supuesto, y no digo que en todos los casos haya que volver a esos procedimientos, porque, bueno, efectivamente no podríamos vestirnos todos con esos trajes si siguiésemos así, pero efectivamente, por ejemplo, en el museo nos damos cuenta de que las sedas del 18 son indestructibles, porque son maravillosas, porque esas telas se teñían y se producía la decoración, las flores, a la vez que se hacía el tejido. En cambio, un vestido de Versace del 95 de vinilo está deshecho porque se autodestruye. Quiero decir, desde luego, si hablamos de moda slow, tenemos que mirar en muchos casos a esos procedimientos históricos, ¿no?
en los que España además ha sido muy importante a lo largo de la historia, pues desde por supuesto todos los tejidos que se producían durante el periodo musulmán en España, que eran los mejores tejidos que se producían a nivel internacional hasta finales de la Edad Media, en el que la expulsión de los árabes y de los judíos pues hizo que esto decayese y que Italia tomase un poco la delantera. Pero también, por supuesto, en el periodo de los Austrias la moda española era conocida internacionalmente, no solo porque era una marca de poder, ¿no? Pues porque era la potencia internacional, sino porque se utilizaban las mejores materias primas, la mejor lana merino, los mejores tintes pues para el negro del Pardo Campeche, de la cochinilla, que distinguían a las élites, tanto aristocráticas como eclesiásticas. Los primeros encajes que se han hecho internacionalmente se hicieron en España y sigue siendo una artesanía de una calidad insuperable a nivel internacional, en principio con hilos metálicos, lo que se llamaban puntos de España, y después con lino, que pues, se produjeron también en los Países Bajos, etcétera, pero los encajes y los bordados españoles siempre han sido de una calidad muy reconocida, y efectivamente yo creo que si lo que pretendemos es distinguirnos a nivel internacional, es por ahí por donde tenemos que ir, ¿no? Por tirar, por beber de estos trabajos de calidad que dan esta diferencia. Yo creo que has mencionado algo muy interesante, que es el cómo un vestido, ¿no? de cientos de años sigue allí y que uno de hace muy poco se destruye, ¿no? Y cómo la calidad es un síntoma clarísimo, ¿no? de durabilidad y vinculado a la sostenibilidad, que es algo de lo que estábamos hablando esta mañana y que se habla regularmente. Es muy interesante saber cómo nosotros hemos sido precursores de muchísimas cosas en la moda española. Sí es cierto que España fue una potencia económica y eso también ayuda, ¿no? al desarrollo industrial. ¿Cuáles han sido los mimbres, ¿vale? que hemos construido que nos quedan hoy, ¿vale? o aquello que hoy en día de lo que podemos sacar pecho, ¿no? o decir nosotros somos muy buenos haciendo esto, y que realmente nos puede ayudar a definir qué es eso que hacemos diferente a los demás para construir nuestra moda? Pues bueno, seguimos teniendo algunas tradiciones artesanales, como la que comentábamos, por ejemplo, de los encajes, pero también de los paños, del trabajo del cuero, que nos distinguen y de los que sin duda deberíamos beber. Y luego, por otro lado, pues también se ha creado a lo largo del tiempo un lenguaje, ¿no? O sea, pues Paul lo sabe muy bien cuando hace estas referencias a los cuellos, a las capas, al negro, pero también hablábamos de identidad y son elementos que muchas veces vale la pena revisitar, porque pues suponen una sintaxis que puede aportar a la moda actual. O sea, básicamente, en resumen, diríamos que a nivel de artesanías en materiales nosotros hemos tenido cierta fuerza a nivel mundial, y que estaría bien recuperar todo eso, y que ha construido un poco los mimbres de lo que podría ser la moda slow fashion de futuro, pero también ciertos tipos de diseño y ciertas estilos, ¿no? Lenguajes, ¿no? que son nuestros, y que pues abres, ¿no? también debate a empezar, o sea, a que Paul participe, ¿de acuerdo? Porque ahí sí que me gustaría generar un debate amplio sobre los materiales. Has hablado de la lana merina, ¿no? Y Paul en concreto es uno de sus grandes de sus grandes materiales, de su grande universo, ¿no? No sé si conocéis Oteiza, pero Oteiza es una marca. Bueno, es una marca ahora, ¿no? Empezó como sastre, y yo siempre le digo a Paul que ha conseguido convertir una sastrería en una marca que se reconoce porque ha sabido beber de la sastrería española, del universo español tradicional, pero o clásico, trayéndolo trayéndolo al siglo XXI, ¿no? Trayéndolo a hoy y adaptándolo, y sobre todo muy enfocado en materiales también, no solo en el lenguaje, sino en los materiales. Creo que nadie mejor que él nos puede hablar de la lana merina y de cómo realmente, Paul, somos capaces de convertir aquello que se hacía
¿vale? Para llevarlo 300 años atrás en una versión contemporánea. Bueno, yo aquí he venido a aprender de Paula y de Sergio, porque escuchar a Paula es una maravilla y Sergio pues también. Y realmente sí, o sea, el desafío, hay que tener desafíos en la vida y las cosas, estamos aquí pues para establecer proyectos que perduren o que signifiquen algo, ¿no? Tanto para ti pues como para la sociedad, ¿no? Al final es un producto que ofreces a la sociedad, es una visión y yo creo que por lo tanto es la responsabilidad, si mantienes una coherencia de crear una casa de costura, pues es trabajar pues en la construcción de una visión, de un relato, de una raíz pues que te proyecte en el tiempo, ¿no? Y sin duda la merina pues es una fascinación desde pequeño, ¿no? Mi padre pues era ingeniero agrónomo y trabajó pues en el desarrollo ganadero pues de la merina, no solo en España sino a nivel internacional, en Australia. Se fue a llevar a las ovejitas a Australia, que han crecido tanto que ahora son los primeros productores mundiales junto con Uruguay, y que provienen, como mucha gente sabe, pues de España, ¿no? Es un animal que vino del Atlas, ¿no? de las civilizaciones árabes que se instalaron en España, pero ellos no la industrializaron. Ellos pues, la tenían pues un poco más en un sentido pues más de recolección, ¿no? Es decir, de trabajar pues su carne, su leche y no tanto su lana, ¿no? Y a partir del siglo XVI, incluso antes, bueno, pues con la creación de la Mesta, después de que los reyes católicos ya pues, se instalaran en toda España, ya se instauró lo que es además, yo creo que el animal que más ha vertebrado España, tanto desde un punto de vista socioeconómico como cultural, en todas sus dimensiones. O sea, por supuesto el jamón ibérico también, ¿no? Pero la merina, yo creo que es la oveja negra, ¿no? Porque ha sido olvidada, ¿no? Y esa faceta pues siempre me ha fascinado y realmente fue pues realmente el oro que llenaba las arcas del Estado en aquella época, más que el oro y la plata que venían de las Indias. O sea, era el comercio, el monopolio que tenía España de ese material, ¿no? Al mundo, ¿no? Y entonces desde ese universo tan mágico, ¿no? que tuvimos y que heredamos, en un trabajo pues sartorial que desarrollas posterior de tu creación pues con una materia que es fundamental y que es la que te permite esculpir, ¿no? Como un escultor, pues nos introducimos mucho pues en cuáles eran sus orígenes, en cómo desarrollar las fibras, en trabajar pues con los ganaderos y en hacer posible pues un paño a la medida de los tiempos, ¿no? Y con una visión también pues moderna, ¿no? Y yo parto de esa idea, ¿no? Quizás romántica, pero que al final yo creo que lo que hablabais de lo que queda, ¿no? Que queda al final de las cosas, ¿no? Como hablabas, te vas a la Edad Media, llegas a un castillo y queda la piedra, y la sensación de la piedra es tan fuerte casi como un castillo del siglo XVII, donde ves toda la generación de muebles en marroquinería, o sea, que es absolutamente fantástico, ¿no? Entonces cada época tiene sus momentos, ¿no? Y que hay que saber apreciar, y en nuestra época de tanta velocidad
yo creo que tenemos que trabajar para que quede algo, ¿no? Que no sea todo frívolo, entre comillas, ¿no? Y es nuestra responsabilidad y es, yo creo, que el lenguaje y la conexión que tenemos que tener con la gente. Si acertamos, bien; si no, pues habrá que hacer otra cosa. Y luego me gustaría hablar de un tema que es el del carácter español, o cómo el carácter español, ¿no?, tiene una impronta en la moda, ¿no? Y si podemos pensar que hay cierto carácter español que tiene impronta en la moda, y luego lo comentaremos. Pero Paul, creo que es interesante, porque en pocas palabras está resumiendo un poco que Oteiza no es solo una marca de moda, sino que realmente es una expresión cultural, es una forma de entender, ¿no? Es decir, partís de unas materias primas, la lana merina especialmente, que tiene un contexto histórico, os vinculáis con la comunidad, trabajáis con los agricultores, es decir, es una expresión cultural. Pero hay una parte que me interesa mucho, que es cómo conviertes esas prendas tradicionales, ¿sí?, históricas, en prendas para llevar hoy. Es decir, has tenido que someterlas a cambios estructurales, forros materiales, porque claro, eso es interesante, ¿no? Ya hablábamos de cómo hacemos que las artesanías vivan hoy, cómo hacemos que lo tradicional tenga sentido hoy. Es que el mejor reflejo es que la moda lo es todo, al final, o sea, es el mejor reflejo de una época. Y si tú te vas a los niños que tenemos aquí, a los peques, estudiando, o sea, si no les das una foto de cómo se vestía en la época, no van a poder saber representar todo lo que generaba esa época, todo lo que iba detrás. O sea, llevamos implícito en lo que vestimos el latir de nuestra sociedad. Yo creo que hablamos muchas veces de moda y la desconectamos de otros sectores, o los propios gobiernos la separan, ¿no? O sea, que es una cuestión pues paralela a la cultura, o está entre la cultura y lo industrial, o sea, se intenta hacer sucedáneos. Yo creo que la moda es el latir de la sociedad, y lo engloba todo, absolutamente todo, y entonces contiene la verdad, que es lo importante, la verdad. ¿Qué buscamos en la vida? Es la verdad, ¿no? Es cultura. Entonces, yo creo que en ese sentido, trabajar desde esa perspectiva, luego puede haber pues todo tipo de modas que reflejan eso, pero es que yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que representa nuestro trabajo, y es, pues, no sé si somos psicólogos sociales, somos psicólogos, pero lo importante es testar absolutamente lo que haces, o sea, desde el origen que me hablabas. O sea, nosotros partimos de la capa, de esos maravillosos archivos que tenéis que ir a ver, de Paula y del Museo del Traje, que tienen, o sea, si veis la colección arriba permanente, es que es una milésima parte de lo que tienen abajo, es una barbaridad, es que es algo hasta indecente lo que tienen ahí. Es un 5% más o menos. Y entonces, realmente pasar de lo que es la tradición a la modernidad tiene que pasar no solo desde el punto de vista de tu visión, sino del lenguaje, la comunicación que llevas tú con la sociedad, con tus clientes. Es decir, no puedes estar en una burbuja, tienes que estar en la calle, vendiendo, en tu tienda, en contacto pues con los diversos medios de comunicación. Y ahí es cuando va surgiendo pues toda la definición de tu marca, ¿no? En compañía pues de ese feedback. Luego hablaremos también, porque Oteiza tiene concretamente una capa, si no me equivoco, en el Museo del Traje. Luego, un traje completo. Un traje completo. Luego me gustaría que Pablo nos cuente el que lleva al museo, ¿no?, a poner esa pieza de Oteiza en el traje, siendo tan contemporáneo. Pero antes vamos a hablar con Sergio de Otrura, porque bueno, Otrura es una marca relativamente joven, que para el tiempo que lleva pues se ha cosechado muchos reconocimientos.
y sobre todo yo creo que les destaca algo que es su modelo de negocio y cómo están trabajando con talleres locales, ¿no? Algo que no son los únicos en hacerlo, pero ellos tienen un vínculo muy especial y trabajando de forma muy interesante. Estábamos hablando a nivel histórico con el Museo del Traje, hemos pasado a hablar de recuperar las tradiciones de la vestimenta y traerlas al siglo XXI y el carácter, ¿no? También. Y a mí me gustaría hablar contigo, Sergio, de cómo recuperamos los modos de producción tradicionales pero los traemos al siglo XXI, es decir, cómo se genera esa relación para que una marca contemporánea tenga sentido y tenga viabilidad trabajando en pequeño taller, con artesanías, es decir, qué hay ahí de especial y sobre todo qué oportunidades nos ofrece. Muchas gracias primero por invitarnos y es un placer estar acompañado por mis compañeros maravillosos. ¿Sí? Sí, hablo un poquito más alto. Hablo un poquito más alto, sí. Es que el micrófono a ver, ahí. Ahora hablo. Me sale el... Y muchas gracias para todos los que están en vía online y también aquí presente. A ver, a nosotros lo que nos permite el habernos acercado a los pequeños talleres es primero acortar la comunicación, o sea, me refiero, digamos, los canales, hacer las cosas mucho más rápidas, aunque busquemos dar tiempo a la mano a trabajar y dar tiempo para construir, pero nos permite quitar muchos procesos que hay intermedios, controlar. Hay una cosa muy importante que ha dicho Paul, que es que el ritmo y también la competencia te exige que si creas algo tiene que ser excepcional, y si es excepcional la tienes que mimar, cuidar y a su vez buscar cuáles son los mejores en hacer cada oficio, ¿no? Nosotros no descubrimos, sino simplemente vimos que aquí había unos talleres que por su tamaño, también por su historia de ellos también desde la explosión de la moda pronta en España, etcétera, también habían venido aguantando muchas vicisitudes y habían virado y se habían dado cuenta que tenían que volver al valor añadido y no al volumen. Hubo un momento, yo creo, en España que intentamos jugar, o la industria intentó jugar a un juego peligroso, de volumen, de crecimiento, muy potente, y enseguida, pues obviamente, cada sociedad y cada realidad económico sociocultural, pues obviamente no podemos competir con otras economías, y ahí hubo un shock muy potente en nuestra industria. Hubo un shock muy potente en la zona de Cataluña, hubo un shock muy potente en la zona de Andalucía, dependiendo si estamos hablando de marroquinería, si estamos hablando de puntos, si estamos hablando de... Yo creo que prácticamente toda la industria textil supuso y los que quedaron fue porque realmente viraron y decir, vamos a sobrevivir con lo que sabemos hacer, y vamos a sobrevivir cosiendo otra vez y haciendo esos oficios. Y nosotros nos dimos cuenta que ellos nos permitía no tener que ir a una fábrica, comprar 200 unidades, sino ir a una fábrica, trabajar mucho y con tranquilidad. Aprender con ellos, y ellos también les llevábamos también un nuevo lenguaje que también para ellos, en nuestro caso, les suponía un reto y lo cogían con cariño y con ilusión, ¿no? Y a partir de ahí establecimos una continua charla, diálogo, debate y discusión en cómo hacer las cosas de una manera diferente, cómo coger un tipo de costura. O sea, yo soy muy obsesivo en si hacemos un canto y cantos, ¿para qué lo vamos a elaborar? Si hacemos un tipo de costura, o sea, es decir, cómo coger las herramientas, ir al micro, y eso que nos permita construir prendas hoy en día que responden de una manera diferente, o cómo se pueden cambiar. Cuando hablas de que responde de una manera diferente, ¿a qué te refieres? ¿A su uso? Por ejemplo, su... al final las venas de las... Yo creo que las venas, los cimientos de una prenda son sus costuras,
Su patrón es una unión entre hueso y carne, ¿no? Y músculo, ¿no? O sea, al final hay elementos musculares, ¿no? Hay entretelas, hay elementos sanguíneos, hay elementos estructurales que son como las coses, y cómo vas variando, utilizando unas u otras, la prenda varía. Eso lo sabían las costureras y modistas. O sea, cuando se hablaba de una costura de carga, cuando se hablaba de una... O sea, eso eran conscientes, sabían de lo que estaban hablando, cuando se tejía. Y todos esos lenguajes han ido perdiendo porque pensamos que no importa, ¿no? Pero si tú quieres construir unos volúmenes que respondan a un tipo de latir que tú estás sintiendo que hay en la sociedad, y de repente dices, ¿cómo hago esto? Utilizo un tejido que me expande y es un tejido, pero a su vez es un tejido que no es reciclado o que no tiene esa permanencia en el tiempo que estoy buscando. ¿Y cómo lo hago con lana merino? Pues entonces eso te obliga a irte a ver qué costuras de carga, cómo puedes hacer con esos flesh and bones, ¿no? O sea, con esos músculos, esas entretelas que a lo mejor se usaban para un pecho, de una blazer, y tú lo usas para el canesú de una falda. No deja de ser arquitectura, o sea, es decir, de una forma u otra, es decir, queremos construir nuevos edificios, nuevas prendas, ¿no? Porque las visualizamos desde el diseño en estructuras, son estructuras, y para poder hacer esas estructuras requerimos a expertos que nos hablen, ¿no?, de cómo construir aquello, ¿no? Totalmente, escucharles, ver, o sea, al final es construir eso, efectivamente, es construir una visión que tú tienes y utilizar los elementos y dialogar. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos talleres que están deseando probar nuevos tejidos, incluso probar tejidos impresos o probar diferentes avances tecnológicos, y están deseando ver qué sucede con ellos, o sea, me refiero, y entonces eso yo creo es una manera en la que podemos evolucionar todos juntos. Hay que entenderlos, hay que comprenderlos. El vinilo en los 80, el vinilo, pues no sé, o sea, me refiero, no se entiende como 40 años después. Ahora sabemos que se puede perfectamente hacer con un determinado vinilo, que no. Lo mismo va a pasar con los nuevos tejidos, ¿no? O sea, yo creo que a nosotros en Notrura lo que nos ha permitido esos pequeños talleres es una continua relación de construcción y una continua manera de evolucionar todos juntos y de cuidarles. O sea, ellos nos cuidan porque nos dotan de un saber hacer, vamos, que es brutal, y nosotros, en la medida de lo posible, les ayudamos a seguir, progresar, a crecer, sí, a desarrollarse, ¿no? Sí, en la medida de lo posible. Creo que hay que ser humilde Eso es un tema que comentábamos hoy, y vemos para los que estabais los modelos muy parecidos pero distintos. Juana Martín tiene su propio taller, ¿no? Vosotros trabajáis con diferentes talleres de zonas rurales, por lo tanto contribuyendo a la economía de esas zonas rurales. Trabajáis por encargo, ¿no? Es un prêt-à-porter, sí, por encargo. Tenemos Paul, que es costura a medida. Son modelos distintos, pero modelos que empiezan a tener sentido y empiezan a funcionar. La prueba es que estos señores tienen familias y viven de ello, por lo tanto es posible. Y yo quiero hacer una pregunta sobre el slow fashion, porque hoy se comentaba, ¿no? Es decir, vale, muy bien, a los que estamos en el sector, a los que nos gusta, entendemos el slow fashion, ¿cómo lo llevamos a la calle? ¿Cómo trasladamos eso a las personas, ¿no? Y para trasladarlo a las personas, yo creo que hay que entender los que compran ahora ese tipo de producto, por qué lo compran, ¿no? Y mi pregunta sería para vosotros dos, antes de pasar a hablar con Paula otra vez, me gustaría preguntaros si creéis que lo compran porque creen o porque es diferente, o sea, porque buscan la diferencia. Yo creo que yo siempre me guío por las dos cosas. O sea, al final el consumidor es muy inteligente, es decir, toma sus decisiones en arreglo a su escala, prioridades y demás, ¿no? Entonces, aunque la sociedad le incite a la compra masiva, al final la decisión final la tiene él, y es muy consciente de lo que está haciendo. Entonces, el slow fashion
es una carta que siempre ha estado ahí, que quizás ha estado adormecida pues, en los años 80, pero era un momento de marquismo, por lo menos en España, donde la sociedad avanzaba hacia una modernidad, se abrían muchísimas marcas, la identidad era muy importante. Nosotros como sociedad y las propias marcas, o sea, volvemos a lo mismo, al final es una cuestión de identidad, de reflejar el pálpito de una época, ¿no? Entonces el slow fashion ahora es el pálpito que se da cada vez más. O sea, acabamos de vivir una pandemia, es que, vamos, o sea, es que es la cosa más espantosa que nos puede, bueno, y la guerra, por supuesto, ¿no? Entonces eso cala muy hondo en todos nosotros, ¿no? Y están ahí, o sea, y yo creo que esto va a seguir y durante muchos años. El otro día me hablaba, pero ¿cómo puede haber un slow fashion global? Pues por supuesto que puede haber un slow fashion global, pero será diferente. ¿Y cómo va a ser? Pues no lo sé, pues, pero será, que eso es lo importante, ¿no? El ser y será. Es decir, va a haber esa... Me parece muy interesante que abras este debate, porque justo en la última charla vamos a tener aquí a Dora Casal de Roberto Berino y a Ainhoa García, que trabajó desarrollando el pretaporte de Loewe, y concretamente esa es la pregunta: ¿cómo podemos llevar el slow fashion a la industrialización? ¿Cómo podemos hacer que marcas grandes abracen ese slow fashion de una manera sostenible para todos? Así que me encanta que abras este... No, yo creo que es la pregunta lógica, ¿no? O sea, las grandes corporaciones van a buscar acercarse a esas estructuras pues más naturalizadas, o sea, que conecten más pues con la sociedad, con la naturaleza, con los tiempos. Y nosotros, si hemos hecho los deberes, porque hay que hacer los deberes como los niños, yo creo que es el mejor momento para nuestras firmas pequeñitas, modestas, que tienen esa capacidad de estructura, de poder generar todos los ingredientes que componen pues esa sostenibilidad, ese alcance hacia la naturaleza, hacia el medio, que las grandes corporaciones no pueden. O sea, no pueden porque tienen, por muchos ajustes que hagan, o sea, les va a ser complicadísimo. Sergio, a ti, por tu experiencia, tu cliente, ¿no? Porque es una moda femenina principalmente, ¿no? O no género, pero principalmente probablemente tengas un público femenino. En el caso de Paul es principalmente masculino, que está más acostumbrado a ir a hacerse un traje a medida, ¿vale? Y a esperar por él. Actualmente, me refiero. En vuestro caso, vuestra clienta realmente busca el slow fashion o busca la diferencia, o qué busca en vosotros, que esté dispuesta a esperarse X tiempo a que le hagan la prenda. Yo creo que un poco al hilo de lo que decía Paul, yo creo que buscan verdad. O sea, es decir, buscan que si tú tardas 3 semanas en confeccionar una prenda, son 3 semanas que tardas en confeccionar una prenda, que hay una señora que está, me da igual, que esté en San Lorenzo 5 como pueda estar en Moral de Calatrava, y que esté cosiendo. Es decir, o sea, me refiero, yo creo que son clientes que tienen una sensibilidad, independientemente de que estemos hablando de un valor o no alto de las prendas, pero son clientes que son muy conocedores, o sea, y que no es que con cada compra depositan como un pequeño voto de confianza, y que además yo creo que hoy en día cada compra, tanto los clientes de mediana, los jóvenes, etcétera, cada compra es como un acto de reivindicación de cómo ellos viven la vida. Creo que hoy en día es más que, o sea, es decir, compro a Paul porque, o sea, me refiero, creo en lo que hay detrás. Compro, es decir, hay una, digamos, una militancia cultural en muchos casos, y no compro esto porque no veo que haya detrás algo que a mí o que vaya con mis valores. Pero es que no extrañamente nosotros lo vemos, que hay gente muy joven que está muy conectada con estos valores.
O sea, es decir, yo creo que hay como una generación que se ha saltado. O sea, es decir, ahora hay como más conexión entre los jóvenes de 20 y las abuelas. Y en medio hubo pues también un poco de lo que ha comentado Paul, los años 80, 90, es decir, hemos vivido otras cosas y como un desenchufe, ¿no? Y ahora mismo están buscando eso, están buscando, o sea, bueno, no hace falta que me digas nada porque yo ya estoy dándome cuenta si me vas a engañar o no. O sea, creo que el concepto de voto de confianza es maravilloso. Antes hablábamos de honestidad, de cercanía, de humanidad. Tú hablas de voto de confianza, que es maravilloso, se genera una relación. Vosotros tenéis un voto de confianza con los talleres y vuestro cliente tiene un voto de confianza en vosotros en busca de la verdad. Creo que es un círculo, ¿no? Virtuoso, ¿no? y maravilloso, y que se recupera todo ese relacional de saber de dónde vienen las cosas. Si os parece, hay una temática que quiero contar, como que hemos tratado un poco por encima, y que es el carácter español, ¿vale? Como si hay un carácter español realmente en la moda, ¿sí? Porque la moda no es solo tejido, no es solo diseño, sino es carácter también, ¿no? Es una expresión, Paul lo mencionaba antes. Y quiero empezar con Paula primero, ¿vale? Contando que me cuente cuál es su visión de esto y qué podemos encontrar en la historia. El que lleva también a un museo a coger una prenda, ¿no? Como la de Oteiza, y luego hablar con vosotros de qué pensáis que en vuestra marca, qué tiene de español o de slow fashion español, ¿de acuerdo? En el carácter. Nosotros, por supuesto, tratamos la moda como un hecho cultural y lo ponemos en relación pues, con todos los procesos tecnológicos, pero también con todos los procesos de significación, porque al final presentarse ante los demás pues, con una prenda, con una actitud, con unos movimientos, es una forma de comunicación, y así es como nosotros lo analizamos. Y por supuesto eso hace que la manera en que te vistas sea una expresión de tu contexto, ¿no? Sea también aquello a lo que pretendes aspirar, y eso hace que desde luego a lo largo de nuestra historia se hayan desarrollado una serie de signos que identificamos con lo español y que tienen que ver pues, con una serie de procesos históricos, políticos, de pugnas de poder, bueno, que se ven expresadas de esta manera, ¿no? No solo nos expresamos a través de unas pinceladas en un lienzo, sino cada uno de nosotros nos expresamos a la hora de vestirnos. Entonces, por supuesto que hay un carácter de lo español, tal y como identificamos qué es lo español, ¿no? Que es algo construido, es algo que corresponde a un contexto, que no es inmutable, que no es que se puede siempre cuestionar, es problemático, pero sí es muy identificable, pues desde esas referencias de las que hemos estado hablando ya, del negro de los cuellos, etcétera, pero también más adelante pues hay una serie de elementos, ¿no? de signos que hasta el día de hoy cualquier diseñador que quiera hacer referencia a España va a utilizar, pues, por ejemplo en el montaje actual que tenemos de la colección, que inauguramos hace un añito, pues no solo hemos puesto, por ejemplo, un traje de Oteiza enfrente de una serie de trajes del siglo XVIII, ¿no? Que marcan este contraste entre la tradición de la moda española del siglo XVI y XVII y la moda francesa del XVIII, que son totalmente opuestas, ¿no? O sea, una es un lenguaje de la grandeza, de la sobriedad, de una cierta rigidez, ¿no? De una imagen del poder, pues como el Alcázar de los Austrias, muy grandilocuente, frente a un lenguaje mucho más amable, de esos colores rococós, del verde celadón, de ese rosa, que además estaba también en todo el entorno, ¿no? Estaba en la manera de decorar las paredes, pero también en el capitoné que se inventa en ese momento de los muebles. Es una idea del confort, de unos entornos mucho más pequeños, más acogedores. Es una cultura
estructura totalmente diferente que se manifiesta en todos los elementos materiales que rodean a las personas que viven en ese momento y que expresan una forma de ver la vida totalmente distinta. Este traje de los Austrias habla de su imagen del poder, de su manera de conducir un imperio y esta idea del confort y esta idea mucho más hedonista de la moda francesa habla de otro periodo en la historia, habla de la llegada de la edad contemporánea, de un mayor individualismo, no tiene nada que ver. Y en el caso de la influencia de lo español en la moda, pues es que, pues por supuesto hay muchas cosas muy reconocibles que además en muchos casos se han construido de manera muy consciente. Pues cuando hablamos de el traje de torero, ¿no?, que es algo que Jeremy Scott, cuando hace un chándal para Adidas, en estos últimos años utiliza para hablar de España, o que, bueno, da igual, o que Manolo Blahnik, pues cuando quiere hacer un zapato en el que alude a España, utiliza una manoletina que viene también del traje de Majo y lo hace además en rosa y en amarillo, ¿no?, como los capotes de los toreros, pues está al final aludiendo a un fenómeno que se produce a finales del siglo XVIII, cuando el modelo francés de la Revolución está dando mucho miedo en España, porque eran los vecinos que venían y que se iban a cargar esta jerarquía de poder que existía en el país. Pues bueno, pues las clases altas, los aristócratas españoles renuncian o se posicionan frente a esta moda francesa vistiéndose como las clases populares madrileñas, como los majos. O sea, lo que retrata Goya en esos cuadros, ¿no?, de la pradera de San Isidro y tal, es lo que imita pues la aristocracia española de ese momento para decir, no, los franceses son extranjeros, son peligrosos y nosotros tenemos un sustrato que además supone una posición patriótica que hay que defender y esto es lo propiamente español. Es un orgullo nacionalista, claro, que bebe de las raíces, sí, para posicionarse respecto al invasor, ¿no? Es una construcción de identidad nacional absolutamente política, como lo es en casi todos los casos, y absolutamente situada en un contexto histórico muy determinado y muy reconocible, pero que sin embargo se mantiene hasta hoy. Es decir, cuando vemos chaquetillas cortas, cuando Balenciaga coge una chaquetilla corta y se la pone a uno de sus trajes, pues se está identificando internacionalmente con esta idea de lo español, ¿no? O cuando sobre estos volúmenes tan puros que utiliza, pues utiliza unas blondas, unos bordados que además encarga a artesanos locales, pues lo que está haciendo es poner en valor esa tradición de lo español sobre un concepto que es nuevo, ¿no? O sea, sobre su propia propuesta, pero sí, hay un lenguaje muy reconocible de lo español. Debemos, o sea, digamos, has comentado diferentes elementos que identifican lo español. Podemos decir que es básicamente popular, es decir, que viene de lo popular y la moda lo levanta. Es decir, bebemos de los trajes regionales, bebemos... No necesariamente, en algunos casos sí, y pues bueno, hay casos muy interesantes, pues por ejemplo a mí, además del trabajo por supuesto de Otrura y de Oteiza que tenemos aquí, que es interesantísimo y que me encanta, ¿no?, porque es un trabajo de muchísima calidad, hay otros diseñadores contemporáneos que están trabajando mucho con talleres locales, y se me ocurre ahora Reliquia precisamente por esta colección que hizo inspirada en el traje popular asturiano, ¿no?, y que efectivamente trabajaba además con artesanas asturianas que tienen esta tradición de trabajar así. En algunos casos sí bebemos del sustrato de lo popular, pero desde luego el negro de los Austrias o el rojo de toda la cúpula religiosa de este momento, del 16 o 17, es una cosa absolutamente aristocrática, y además que de lo que está hablando no es de sobriedad en el caso del negro, está hablando de poder, está hablando de que España domina las Indias y es la única que tiene acceso al palo de Campeche, que es el tinte con el que se conseguía ese negro tan oscuro. Es un lenguaje
lenguaje del poder, en muchos casos, que se mantiene. Entonces, bueno, las fuentes pueden ser de alta cultura, de baja cultura, pero en todos los casos están muy ligados a la sociedad y tienen son un lenguaje en sí. Y ahora, o sea, viéndolo visto desde el punto de vista del museo, ¿vale? Vamos a trasladarlo a la realidad de las marcas, y si vosotros pensáis o no, ¿de acuerdo?, que en vuestras marcas, amén, evidentemente, Paul, de que Oteiza tiene un carácter, bueno, trabaja la capa española o ha trabajado la capa española, la sastrería española, y por tanto, amén de eso, si más allá hay un carácter español en cómo se hacen las cosas. Sergio, si quieres empezar tú, luego pasamos a Paul. Es un tema muy importante, o sea, es un tema muy interesante, porque creo que también nos hace reflexionar, o me está haciendo reflexionar. No sé si hay en cómo se hacen las cosas, más allá de la pura política de procesos que pueda tener un taller, ¿vale?, que sí se hacen de una manera diferente, ¿no? O sea, aquí decimos, tenemos una gramática diferente para hablar de los procesos que en Alemania, y una manera diferente de construir una chaqueta en Alemania que aquí. O sea, es decir, sí, pero yendo un poco más profundo en cuanto a la identidad, hoy en día, en el 22, no estoy muy seguro, en mi caso, ¿eh? Lo que creo es que sí que marca mucho el saber hacer, es decir, el saber hacer que hay y que ha permanecido en España, independientemente de que haya viajado, de que se haya transmitido, de que se haya contaminado en muchas veces de manera positiva con otros saberes haceres franceses. Yo soy más conocedor de ellos que de italianos, pero también yo creo que eso sí que marca. No sé si realmente en un proceso irremediable, es decir, que hoy en día, en el 2022, entendemos el mundo de una manera muy diferente a como se entendía anteriormente. Antes ha dicho una cosa, Paul, de que le preguntaban sobre el slow fashion global. Es decir, ahora mismo, si hablamos de algo identificativo español, no estoy muy seguro. Es decir, creo que a mi forma de entender hoy, 2022, creo que necesito más perspectiva, alejarme un poco si mi lenguaje o nuestro lenguaje es diferente a la gente que con mucho mimo está trabajando igual, ¿no? O sea, yo pongo un ejemplo a veces en algunos sitios donde hay una casa norteamericana en Nueva York, Bodé, que comparte mucho de lo que nosotros hablamos, comparte mucho el reciclaje de prendas, es decir, que yo creo que son más corrientes ideológicas, es decir, o formas de entender la vida, las que ahora mismo nos están conectando por encima de las fronteras. Interesante, ¿eh? Por fuera de... Claro, Sergio? o sea, por fuera de Sí, sí. no sé si algo, no sé tú, Paul, o sea, quitándolo, pueda ser revisitar nuestra historia, que es Sí. algo diferente, pero... Al final es quien la moda nos reconecta con otros lenguajes, ¿no? Y Sergio, le doy absolutamente toda la razón. Cuando fuimos a Pitti por primera vez en Florencia, es una feria de moda masculina, llegamos pues con esas capas y tal, de los sombreros y no sé qué. Entonces, pues la verdad es que dabas un aire nuevo, dabas un aire español, o sea, al margen de un contexto de regionalismos y de asociaciones regionales de defensores y tal, y lo ponías en el primer plano de la moda mundial, ¿no? Y entonces yo creo, como Sergio, que hay en España una expertise, una herencia de una cualificación técnica extraordinaria
en materia pues, de costura, en materia de marroquinería, en materia de calzado, extraordinaria, y que además la tenemos en los genes. Es decir, no solo es que hablábamos antes del nieto, o sea, de esa generación perdida, y luego viene el nieto con la abuela y no sabemos por qué, pero el nieto ya sabe coser, aunque haya estado viendo vídeos de YouTube, ¿no? Y lo tenemos en España. Y este año que he tenido la oportunidad de llevar a los niños a Lascaux, a las grutas de Lascaux, esas pinturas prehistóricas, la Capilla Sixtina como Altamira, lo que ha dicho él me acabo de acordar, es decir, en ese periodo en el que todavía el arte no había nacido, hace 40.000 años, que una sociedad que realmente se dedicaba a la caza y al cultivo, o sea, a la recolección, iniciara una llama de la percepción, porque la moda es percepción. Al final, el arte es percepción, es sentarse y percibir las cosas. Es decir, no de una manera de que necesito comer o necesito tal, sino de experimentar. Entonces, yo creo que eso está, como dices tú, en todos los países. O sea, lo que pasa es que España tiene la característica de que tiene una capacidad de abstracción y de creación brutal. Y muchísimos artistas se vienen a inspirar a España, muchísimos. Cuando flojean de inspiración se vienen a España a nutrirse. Y nosotros mismos, que estamos aquí, tenemos a Teruel al lado, tenemos y no sabemos la riqueza que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí surge una identidad alucinante. Es que estamos hablando de que en Estados Unidos tienen una historia de 500 años, o sea, 500 años no, obviamente, pero que estamos hablando de que aquí civilizaciones y civilizaciones que han pasado por España, o sea, por la península ibérica, y que todo eso lo llevamos en los genes. Entonces, tenemos esa fuerza, o sea, ahora hay que plantar la bandera, tener la visión, y yo creo que es lo importante. Al final, no es solo la diferencia en la costura, porque los sastres italianos, con todo el respeto, y lo digo bien alto, la sastrería napolitana viene de Carlos V, que era emperador de Nápoles, y se llevó a todos los sastres de la corte, y ahí nació la sastrería italiana. A lo mejor me vienen y me canean, pero esa tradición viene de España, que era el motor de la sastrería en el mundo. Entonces, tenemos mucho que decir, o sea, España tiene mucho que decir, y bueno, pues... Bueno, yo creo que me gusta que hayamos empezado hablando de que hacíamos aquí un tipo de tejidos que nos llevamos a Holanda, ¿no? Y que también nos llevamos la sastrería, y que bueno, España ha sido precursor. Exacto, España ha sido precursor de muchas cosas, y por el camino nos pasó algo que nos perdimos, pero lo estamos recuperando con grandes proyectos como este. Me gustaría dejar al público que haga cualquier pregunta que necesite. ¿Sí? Genial. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿No? ¿Nadie en casa hay que quiera preguntar? Ahora van a mirarse algunas preguntas por parte de las personas que están online, pero también no solo tenéis que hacer preguntas, sino si queréis hacer alguna afirmación es posible. Bueno, sí, lo digo en voz alta o... Vale. Vale, gracias. Bueno, muy interesante, muchas gracias a todos. A mí me parece muy interesante lo que decía Sergio de esa idea de, porque me parece complicadísimo como seguir hablando del carácter español en la actualidad. Creo que es una cosa que se entiende muy bien históricamente, pero es verdad que hoy cuestionar incluso pues, un poco qué es España, ¿no? Es complicado, y me parecía interesante lo que decías, que hoy en día es un poco más, a lo mejor, más allá de un carácter español, una idea pues más global y más de ideologías, ¿no? Porque al final, pues, qué es un español, qué es España, etcétera, y eso me parece interesante. Y entonces, no sé, a lo mejor quería preguntaros cómo, si
sigue siendo importante mantener el carácter español o más bien desprenderse un poco de él. Bueno, no quiero decir en plan desprenderse, pero entenderme, llevando a la contemporaneidad y no sé. Incluso, por ejemplo, me interesa mucho, hace poco leí un libro de Fashion in Spain, creo que es, en el que participa Juan Gutiérrez del Museo del Traje, creo que es Inés Corujo, que habla sobre las mantillas y el machismo y cómo realmente probablemente tenemos que llevar mantillas en España pues, cuando estaban los musulmanes, porque incluso una mantilla podría tener hasta una connotación musulmana cuando a lo mejor en la actualidad o en nuestra historia tenía una connotación católica cristiana. Entonces, bueno, pues no sé. Yo, si me refiero, al final yo creo que todas las, ¿no? Ahí desde luego podéis decir, yo creo que somos un poco una historia tras historia, somos como un gran pozo, ¿no? Como 1000 estratos de toda la historia que nos van construyendo y al final siempre yo creo que el que está arriba siempre queda un poco inestable a expensa de del siguiente estrato, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que es, lo que no... Yo creo que sí que es verdad que en nuestra mano, humildemente, está el reenamorarnos, revisitar, volver a ver qué hemos sido o qué hemos creado e intentar trabajar y cómo puede esto emocionar a la siguiente generación o a la nuestra, ¿no? Con la simple voluntad, quizás, el truco yo creo es ser humilde, es decir, con la simple voluntad de emocionar o con la simple voluntad de hacer algo que para una persona le haga que los ojos le brillen, ¿no? O sea, me refiero a intentar ver tu punto de vista, posicionarte, o sea, es decir, quizás no es tanto de qué es lo, ¿no? O sea, me refiero a huir un poco de qué es lo español, tal. Sí que hay una cosa que creo es fundamental, y esto sí que es un posicionamiento, y es que creo que es necesario que nos unamos, la industria, me da igual si estamos hablando de moda de autor, es decir, el valor añadido, es decir, el saber hacer que hay en España, lo puedo hacer extensible a Europa sin ningún problema, o sea, es decir, ese valor añadido creo que sí es diferencial a nivel global, es decir, Europa al final seguimos siendo la cuna a nivel de artes y oficios, de una vasta herencia, o sea, me refiero junto con parte, por supuesto, asiática, pero creo es una vasta herencia. Creo en un mundo de velocidad sin igual. Eso es un ancla que nos va a mantener y que nos va a mantener muy, muy firmes en crear valor añadido y en crear cosas que permanezcan a lo largo del tiempo, y que si se nos olvida eso a nivel estratégico como empresa, y me da igual que estemos hablando del sector de la moda como del sector que sea, es un gran problema estratégico, que es un poco lo que tú dijiste, de en algún momento nos perdimos. Pues no nos perdamos, es decir, el saber hacer, me da igual si estamos hablando de banistería, si estamos hablando de la lana merino, si estamos hablando del estudio del cuásar, o sea, es decir, si estamos hablando de cualquier cosa, por favor lo mantengamos e intentemos comunicar para que la gente lo aprecie, ¿no? No intentemos estar como callados esperando a que el cliente, como tú bien decías un día, el cliente se dé cuenta y diga, ah, sí, voy a invertir esto, pues porque no, o sea, nosotros tenemos que ir, tenemos que comunicar, tenemos que notar esa pulsión, ¿no? Hasta que ha llegado nuestro tiempo, no sé si queréis comentar algo más. Bueno, yo creo que hemos hablado de identidad y renovación clarísimamente hoy. Muy interesante, muchísimas gracias a los tres por estar aquí y apoyar este proyecto de Madrid es Moda Pro, sobre todo en el marco del Education, y haber avanzado también un poquito de lo que van a ser las clases, la formación que vamos a hacer sobre Slow Fashion español en colaboración con el Education Madrid es Moda y el Education. Muchísimas gracias y sobre todo a vosotros por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.